Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Mauricio, buen día. Verónica, Milton, buen día. Un saludo para ustedes. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Quiero empezar por lo que en este momento ya tenemos, que es una nueva Asamblea Nacional. Faltan todavía algunas cosas, sobre todo en el exterior, por definirse, pero la composición de la Asamblea nueva es muy parecida a la Asamblea vieja, a la disuelta por el presidente Guillermo Lasso. Con esto que tenemos, ¿qué podemos pensar de lo que se le viene al nuevo presidente, cualquiera que sea? Porque si gana Luisa, no tiene mayoría. Tiene un bloque fuerte, pero no mayoría. Así es. Si gana Noboa, tampoco. Bueno, pues Milton, primero que nada, nuevamente buen día y buen día a nuestra audiencia. Y te digo que hablar de gobernabilidad, pasando exclusivamente por lo que implica una relación entre ejecutivo y legislativo en el momento actual, creo que sería un error para cualquiera de los dos candidatos al momento de acceder a la presidencia de la República. Estamos hablando que tenemos una asamblea en la que han cambiado los membretes, pero que no ha cambiado la composición, en la que los bloques se constituyen a partir de minorías. Ninguno por sí solo alcanza la mayoría y en ese sentido se dificulta la posibilidad de que una fuerza política pueda mandar en las dos funciones del Estado y pueda, sobre texto de la gobernabilidad, aprobar proyectos de ley. Punto número 1, Milton, importante. El tiempo de aprobación de una ley en la Asamblea Nacional es de aproximadamente 2 años, lo que quiere decir que quienes entran en este momento a la Asamblea Nacional van a tener dificultades, no de presentar nuevos proyectos de ley, pero sí de lograr que aquellos que presenten terminen bien publicados en el registro oficial y en vigencia. Sería mucho más sensato enfocarse en las normas que quedaron pendientes de aprobación en la Asamblea cesada, para lo cual la gobernabilidad, como la conocemos, pasaría a un segundo plano. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta es el hecho de que frente a relaciones políticas tensas, como las que podrían tener los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta una vez accedidos al poder, el camino es el de la ciudadanía, el de que los ciudadanos seamos quienes a partir de la credibilidad y la confianza legitimemos al Ejecutivo principalmente y a su vez presione al Legislativo para la aprobación de las normas requeridas. ¿Te refieres a consultas populares? No necesariamente, Milton. Las consultas populares lamentablemente se terminan convirtiendo en el termómetro de popularidad del gobierno de turno. Ya acabamos de pasar por un momento de esos. Me refiero a que si se presenta algún proyecto económico urgente, por ejemplo, la mayor cuestión positiva que puede derivar en que la norma sea aprobada más allá de la fuerza política al interior de la Asamblea es la legitimidad que dan los ciudadanos al creer que lo que se está haciendo es lo necesario, al creer que lo que se está planteando al país a través de una nueva ley más para la telaraña jurídica va a traer algún efecto positivo en la inseguridad, en la crisis económica o en el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, esos temas de tener a la ciudadanía detrás tuyo, creyendo y confiando en tu trabajo, puede ser un elemento adicional que permita que, en particular, la Asamblea y sus miembros bajen las armas respecto de lo que significa las tensas relaciones con el Ejecutivo. Ahora, no es un momento de buscar la forma de que no dependan el uno del otro en un tiempo tan corto de gobierno, que creo que lo único que estamos interesados los ecuatorianos es que haya paz. Si el presidente que venga nos da un poco de tranquilidad, habrá hecho bastante. Pero ¿no puede trabajar el gobierno sin la Asamblea de alguna forma? Lasso dijo alguna vez, voy a trabajar sin la Asamblea. Sí. Y termina trabajando sin la Asamblea y ni con eso pudo. Bueno, Milton, hay una cosa, no te olvides que hay muchas atribuciones establecidas en la Constitución para el Ejecutivo que no pasan por la Asamblea Nacional y que podrían incluso simplemente originarse en la firma de un decreto ejecutivo. Y no me refiero a decisiones estrictamente ejecutivas, sino también a lo que significa modificaciones a los reglamentos de las leyes, que muchas veces pueden viabilizar un cambio normativo, ojo, no digo reformar la ley, sino un cambio normativo en cuanto a su aplicación para lograr mayor eficiencia, para lograr mayor eficacia. ¿El presidente puede gobernar sin la Asamblea Nacional? Definitivamente no, pero puede realizar
una mejor tarea ejecutiva sin que todos sus actos dependan de la Asamblea Nacional. No obstante, hay que decirlo, el gobierno saliente deja la vara muy baja y creo que con muy poco el gobierno entrante, con acciones muy concretas en cuanto a ejecución presupuestaria o incluso la firma de decretos ejecutivos clave en temas de seguridad y de reactivación económica, tendrá confianza, tendrá credibilidad y logrará legitimidad de los ciudadanos. Mauricio, buenos días. Hablando de la Asamblea Nueva, ¿cuál debería ser la agenda legislativa tomando en cuenta el corto tiempo que tiene? Se ha hablado de posibles acciones, por ejemplo, conformar esta comisión multipartidista para investigar el crimen de Fernando Villavicencio. Algo se escucha también de un posible enjuiciamiento político a la fiscal, pero ¿cuál debería ser la agenda que tenga este legislativo? Verónica, de nuevo, el tiempo legislativo, aunque resulte numeroso en cuanto a la cantidad de meses, no lo resulta en cuanto a aquellos que se necesitan para aprobar nuevos proyectos de ley, y eso hay que tenerlo muy claro. Además, los proyectos que quedaron pendientes de aprobación, de discusión en la Asamblea cesada, son muchísimos y son proyectos que requiere el país para viabilizar cambios. Yo creo que lo más sensato y lo más responsable es que después de elegir autoridades, después de repartir comisiones, y hablo de repartir en el buen término, no en aquel que está satanizado, ya se pueda echar a andar todos estos temas, ¿no? Incluso, pero hay un punto fundamental, hay procesos de fiscalización y de juicios políticos que quedaron truncos por el cese de la Asamblea y que tienen que retomarse de manera inmediata por parte de la Comisión de Fiscalización sin perder un solo día, porque tan pronto se instale esta Asamblea, entre comillas, de transición, volverán a correr los plazos fatales y creo que ninguno de los ecuatorianos quiere, ni siquiera en lo político, impunidad. Ahora bien, hay un tema que sí es urgente, que esté en discusión en la Asamblea y que frente a lo que sería el fenómeno del Niño, tiene que establecerse como punto uno en la agenda legislativa, que es la aprobación de una ley de gestión de riesgos. Eso es algo que muy pocos candidatos dijeron en su momento y que esperemos que ahora, así como autoridades electas, lo tengan en el radar. Ahora sí, hablemos de lo que va a pasar hasta el 15 de octubre y el 15 de octubre mismo cuando tengamos que ir a votar y a elegir quién nos va a gobernar en los próximos 18 meses. Ya empezó digamos, sobre todo en redes sociales, una campaña agresiva. Ya empiezan a verse cosas, ya se empiezan a sacar los cueros al sol y las cosas que a lo mejor no existen también salen al sol. Ya estamos viendo lo que va a ser típico de una campaña en Ecuador, los ataques y no las propuestas. Eso es algo totalmente negativo y desde la ciudadanía condenable, Milton, porque si ya en la primera vuelta exigíamos una discusión de altura, que se presenten propuestas, que se diga no solo el qué, sino el cómo, el con qué y el con quién, no podemos caer en este momento en una polarización en la segunda vuelta sobre pretexto de simplemente querer acceder al poder. Si ya en la primera vuelta vimos desinformación y noticias falsas, hay que estar preparados para lo que será un embate brutal de desinformación en la segunda vuelta. Crearán historias, crearán cuentos que incluso se originen en las propias cuentas de los candidatos y creo que eso hay que tenerlo mucho, mucho en el radar. En ese sentido, hay un debate de por medio. Ya vimos el impacto del debate en la primera vuelta. El 1 de octubre, los candidatos Noboa y González estarán frente a frente y tendrán una oportunidad, no como tú bien decías, de sacarse los cueros al sol, porque de eso es difícil concluir algo, sino más bien de plantearle al país sus propuestas que ya de origen, en el plan de gobierno que registraron con sus candidaturas meses atrás, se ve diferencias radicales y pues en ese sentido, ese contrapunto será fundamental para que muchos ecuatorianos, estoy seguro, como pasó en la primera vuelta, insisto, decidan por quién votar. Ahora que mencionas el debate, dos cosas sobre eso. La primera, ¿crees que debe haber algún cambio en el reglamento del debate para que sea un poco más, digamos, para que tengan un poco más de espacio para poder exponer las cosas a riesgo de que se saquen la madre, porque a eso van además, ¿no? A atacarse. Uno, dos, viendo los resultados del debate y el análisis y la votación post-debate, ¿no estamos enfrentándonos a una nueva realidad de la democracia ecuatoriana para bien, digo, madurez política, participación de los jóvenes, voto pensante? Empiezo por lo último, Milton. Mucho se dice que la política no importa. Y una cosa es
tener asco por la política y otra muy distinta, que no nos preocupe ni nos importe. Yo creo que los ecuatorianos en esta elección extraordinaria e intermedia estamos dándole una lección a la clase política y demostrándole que si nos importa lo que hacen, si estamos pendientes de lo que dicen y que todas y cada una de sus acciones, gracias al avance de la tecnología que nos permite minuto a minuto ver en definitiva lo que hacen los candidatos, podemos tener nuestro pensamiento propio y nuestras decisiones propias. Aquel que cree que las nuevas generaciones, aquellas que en este momento son mayoritariamente los votantes y los que deciden el futuro del país, están concentrados en otros asuntos, están equivocados. Así es que en ese momento sí coincido plenamente contigo en que creo que estamos madurando como ciudadanía, estamos dándole más importancia a las cosas y creo que los siguientes pasos serán fundamentales para cambiar al país, empezar a exigir más de las organizaciones políticas, empezar a exigir más de las autoridades electas y, por supuesto, hacernos sentir como ciudadanos para que quienes están enfrente en condición de representantes entiendan que no van a tener una carta abierta para hacer lo que les venga en gana durante los próximos 18 o 20 meses y que lo que van a hacer es lo que sus mandantes queremos que hagan. Y en el primer punto que decías, no sé si se necesite cambiar la regla para hacer que el debate sea fluido, más aún si ahora tenemos apenas 2 candidatos, en la primera vuelta participaron 7. Creo que lo que se requiere también es madurez de quienes están moderando el espacio, que tengan la creatividad y la capacidad suficiente para sobre la marcha hacer que las cuestiones fluyan pensando en el público, no pensando en lucirse. Acá no necesitamos ni moderadores ni candidatos que se luzcan. Lo que necesitamos es que la ciudadanía pueda tener más y mejor información para ir a votar con mucho contenido, para ir a votar con mucho razonamiento. Y pues en ese sentido, insisto, habrá bastante que hacer más allá de las normas y esperemos que así sea para el 1 de octubre. Bueno, 8:59, estamos conversando con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, una pregunta para terminar y es que debemos tomar en cuenta los ciudadanos, los electores, para escoger al candidato ideal, a quien será nuestro gobernante por los próximos 18 meses. Creo que el punto de partida, Vero, es que estemos totalmente conscientes de que quien nos gobernará en el Ejecutivo tendrá apenas 18 meses para lograr resultados, que las propuestas que haga uno u otro candidato deben estar ajustadas a ese tiempo, deben ser realistas con la economía del país, tienen que ser realistas con las finanzas del Estado. No hablar de megaproyectos de infraestructura, no hablar de obras faraónicas, pensar que lo que se necesita incluso de cara a que cualquiera que quede en la presidencia de la República buscará un mandato de 4 años en febrero de 2025 es resultados rápidos y para ello ni la comunicación importará. Lo que se necesita es que veamos cambio. De nuevo, el gobierno saliente, Vero, deja la vara muy baja y en ese sentido creo yo que con acciones bastante prácticas podrán conquistar a la ciudadanía, podrán fortalecer su legitimidad, su popularidad y su confianza y podrán lograr un buen resultado. De nuestro lado, a poner atención a lo que dicen, a poner atención a lo que hacen y poder en función de ello y de sus planes de gobierno sacar conclusiones con la cabeza, no con el hígado ni con el corazón. Y sí, ojalá que aunque sea pensando en una elección en el 2025, quien resulte electo hoy se luzca en el gobierno, por lo menos esperemos. Sea para eso. Gracias, Mauricio. Esperemos que así sea, Milton, Verónica, muchísimas gracias. Un buen viernes para ustedes y para nuestra audiencia.